Muy bien, retornamos nuevamente. Continuamos con la asignatura. Bien, vamos a ver hoy sistemas de tuberías. Como ustedes pueden, aquí existen sistemas de tuberías y las tuberías tienen distintos colores, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo un color amarillo. ¿Qué quiere decir amarillo? Quiere decir que por aquí fluye gas natural, ¿no? Amarillo. Entonces tiene un código de colores, ¿no? Bien, pero lo que tengo aquí es un sistema, ¿no? Además, aquí tienen pérdidas secundarias. Aquí, esto es un codo, ¿no es cierto? Y están unidos por bridas. Estos son bridas, ¿está bien? Bridas. Entonces van unidos por bridas. A partir de 2 pulgadas, las uniones deben ser con bridas. Si la tubería tiene un diámetro menor a 2 pulgadas, las uniones pueden ser a rosca. Pero a partir de 2 pulgadas, las uniones deben ser mediante bridas. ¿Está bien? Entonces hay un sinnúmero de bridas aquí. En toda industria existen bridas. En todas las industrias existen bridas. Aquí tengo brida que une 2 tuberías, ¿no es cierto? Y aquí tengo bridas, aquí tengo bridas. En toda industria existen bridas, ¿ya? Y normalmente estas bridas, en la mayoría, tienen muchas veces se presentan alguna fuga en estas bridas, ¿no es cierto? Hay que hacer un mantenimiento a estas bridas, ¿no? Bueno, entonces, eso es casi normal que los sistemas de tuberías tengan bridas, ¿está bien? Pero una persona que no conoce un sistema de tuberías, cuando se le habla de brida no entiende, pues, ¿no? O cuando hay que realizar algún mantenimiento de una brida no lo entiende, ¿ya? No lo entiende. Bien, vamos. Entonces, clasificación del sistema de tuberías. Las tuberías se clasifican en sistemas de tuberías en serie, sistemas de tuberías en paralelo, sistemas de tuberías ramificadas y redes de tuberías. Bien. Nosotros caudal solamente, ¿ya? Entonces, en un sistema de tuberías en serie tengo la ecuación de balance de energía, que ya lo vimos, ¿no es cierto? En las pérdidas de energía por fricción debo sumar todas las pérdidas en accesorios, tanto entradas, válvulas, codos, ¿no es cierto? Además, las pérdidas de energía en tramos rectos de tubería. Aquí viene el total de pérdidas de energía. Muy bien, esta es la ecuación de balance de energía mecánica para el sistema de tuberías. Nuevamente, en las pérdidas de energía por fricción se incluyen las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias. Tengo aquí una sumatoria de pérdida a la entrada. Esto es la pérdida a la entrada, esta pérdida, ¿no? Luego la pérdida 2, esto es por una reducción. Tengo aquí una reducción. Esta tubería es de mayor diámetro, se reduce. Entonces, pérdida por reducción. Tengo la pérdida 3. Esto es en un accesorio. Es en la válvula, ¿cierto? Ahí tengo una válvula. Tengo la pérdida 4. Esto es en los codos. Tengo 2 codos. Pérdida 4 en los codos. Tengo la pérdida 5. La pérdida 5 sería en los tramos rectos. Pérdida 5, ¿cierto? En los tramos rectos. Tengo luego la pérdida 6. La pérdida 6, nuevamente tengo aquí otro codo. Pérdida 6, ¿cierto?
Luego tengo la pérdida 7. La pérdida 7 sería a la salida. Entonces, en la pérdida de energía por fusión, debo sumar todas las pérdidas del sistema de tuberías, pérdidas de energía por fusión, tanto primarias como secundarias. ¿Está bien? Ahí está. ¿No? Bien. Entonces, sumados, reemplazo en la ecuación de balance de energía, ¿cierto? Y puedo realizar mi balance. ¿Qué quiere? Hallar la potencia de la bomba. Entonces, a este sistema se llama sistema de tuberías en serie clase 1. Cuando se quiere hallar, ya sea la pérdida de energía por fusión, caída de presión, potencia de la bomba, son sistemas de clase 1, sistemas de tuberías en serie clase 1. ¿Está bien? Bien, vamos inicialmente a ver sistemas de tuberías en clase 1. Es el más, podríamos decir, lo más básico hallar esto, la clase 1. Bien, para eso tengo este sistema. Determinar la potencia de la bomba. Tengo aquí la bomba. Voy a impulsar agua, ¿no es cierto?, desde un río hacia un tanque de distribución y tengo una bomba. Entonces, ¿qué hago? Realizo mi balance de energía con esto. Voy a hallar las pérdidas de energía por fricción en todos los accesorios y de esta ecuación voy a despejar la energía transferida al fluido por la bomba, H sub A. ¿Está bien? Entonces, una vez que ya tengo H sub A, que es la energía transferida, multiplico por el caudal y el peso específico, tengo la potencia transferida por la bomba al fluido. Y si además me dan el rendimiento de esta bomba, que es eta, divido la potencia transferida al fluido sobre eta, tengo la potencia de la bomba. ¿Está bien? De esa forma se trabaja. ¿Ya? La pérdida de energía total por fricción incluye las pérdidas primarias y secundarias. ¿Está bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, continuamos. Vamos a ver, seguimos en sistemas de tuberías. En serie ahora vamos a ver sistemas de tuberías en serie clase 2. En los sistemas de tuberías en serie clase 2 nos piden determinar la velocidad del fluido o el caudal del fluido. O sea, en sistemas de tuberías en serie clase 2, no conozco la velocidad, no conozco el caudal. Entonces, normalmente se pide determinar el caudal de flujo. ¿Está bien? Existen dos métodos. Un método bastante teórico, ¿ya? De clase 2, determinar el caudal o velocidad del fluido. Un método teórico. Por decir, este método es bastante teórico, casi no se aplica, pero para su conocimiento. ¿Ya? Si el sistema de tuberías no tiene accesorios, existe una relación, una ecuación. Es esta la ecuación para determinar el caudal. Si el sistema no tiene accesorios. Bueno, esto es muy ideal, pues, ¿no? Porque todo sistema tiene accesorios. Entonces, muy rara vez se presenta que sea una sola tubería, ¿no? Entonces, está dada por esta relación, donde Q es el caudal, D es el diámetro interno, pérdida de energía por fusión, la longitud total, rugosidad, diámetro, ¿no es cierto? Pérdida de energía, viscosidad, la longitud. Entonces, esto es, aquí dice bien claro, sin accesorios, para hallar el caudal para un sistema de tuberías rectas sin accesorios. Pero en la mayoría de los casos tengo accesorios, ¿no es cierto? Esto es el caso más general, determinar el caudal del fluido con accesorios.
El método es inicialmente, el primer paso, escriba y simplifique la ecuación de balance de energía mecánica. ¿Cuál ecuación? Esta ecuación. Esta ecuación que está aquí en la parte inferior, la debo escribir y además simplificar. ¿Cómo puedo simplificar? Por decir aquí, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Por qué? Porque ambas son presiones atmosféricas en tanques abiertos. Presión 1, presión 2 se anula. La velocidad del fluido en la superficie del tanque se considera cero. Aquí la velocidad es cero. En el tanque 2 también cero, se anula. Puedo tomar nivel de referencia Z, este punto, el punto 1. Z1 es 0 y Z2 es a partir de este punto, ¿no? Porque este es el punto de referencia. Z2 no es 0. Entonces, de esa forma se va simplificando. Ese es el primer paso. Por eso dice, simplifique la ecuación, ¿ya?, de energía mecánica. Luego exprese la ecuación de balance de energía mecánica simplificada en términos de la velocidad desconocida y el factor de fricción también desconocido. Ambos no se conocen, ni la velocidad ni el factor de fricción. Tengo una ecuación. De esta ecuación, despeje la velocidad, voy a despejar la velocidad, que me va a dar una ecuación de la velocidad en función del factor de fricción. ¿Está bien? Ese es el tercer paso. El cuarto paso es un tanteo. Debo asumir un valor para el factor de fricción. Normalmente el factor de fricción está alrededor de 0.02. Está muy próximo a ese valor en la mayoría de los casos. Entonces voy a asumir para el primer tanteo ese valor, F0.02. Entonces, como en el paso 3 tenía la velocidad en función del factor de fricción, al reemplazar el factor de fricción, tengo la velocidad. Esto está en el paso 5, ¿no? Tengo la velocidad. Con esta velocidad puedo hallar el número de Reynolds y hallar el factor de fricción. Verifique el valor del factor de fricción. Este es el factor de fricción calculado. ¿Ya? Debo calcular el factor de fricción con esta velocidad hallada en el paso 5. ¿Está bien? Hallo el factor de fricción calculado y voy a comparar con el factor de fricción asumido. Si ambos factores de fricción asumido y calculado son iguales, la velocidad hallada en el paso 5 es la velocidad del fluido, es la velocidad correcta, ¿ya? Cuando el factor de fricción asumido y el factor de fricción calculado son iguales. Pero no siempre son iguales. Entonces, el paso 8. Si el factor de fricción calculado es diferente al factor de fricción asumido, repite el procedimiento desde el paso 4 hasta el paso 6 hasta que ambos factores de fricción asumido y calculado son iguales, utilizando para un nuevo tanteo el valor calculado, ¿no es cierto? El valor calculado, hasta que el valor asumido sea igual al valor calculado. Entonces, este es el método para sistemas de tubería en serie clase 2, donde, con accesorios, donde se quiere determinar la velocidad. Si yo tengo la velocidad, multiplico por el área, ya tengo el caudal, ¿no es cierto? Esto sería el método. Este método está bastante bien explicado en este libro, Mecánica de Fluidos, de Robert Mott. ¿Está bien? Bien, seguimos con sistemas de tuberías en serie, ¿no? Sistemas de tuberías en serie.
Bien, dijimos que un sistema de tuberías en serie, el fluido fluye a través de una línea continua sin ramificaciones laterales, ¿cierto? Y la ecuación básica es esta ecuación que está en la base de esta diapositiva. El caudal es constante, o si quieren, el flujo másico es constante en un sistema de tuberías en serie. Las pérdidas de energía, nuevamente repito, se suman, ¿no es cierto? Deben estar incluidos las pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Las velocidades en la superficie del tanque, de los tanques abiertos, se considera igual a cero. Si el tanque está abierto, esto está la presión atmosférica. ¿Está bien? Ya, perfecto. Las propiedades del fluido se toman a la temperatura que se indica, se debe indicar. Y si no dicen nada de la temperatura, por ejemplo, en el caso del agua, voy a tomar la densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad, más bien la densidad 1000 kilogramos por metro cúbico, y la viscosidad 1 centipoise. 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Si no indican la temperatura, voy a tomar por defecto la densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad dinámica 1 centipoise. ¿Está bien? Pero si indican la temperatura, por eso me dicen agua 40 grados, voy a la tabla del Robert Mott y hallo la densidad del agua a 40 grados y su viscosidad dinámica. ¿Está bien? Bien, vamos a ver ahora los sistemas de clase 3. En los sistemas de clase 3, que efectivamente es un diseño del sistema de tuberías, se determinará el diámetro de la tubería. Entonces, en sistemas de clase 3, debo determinar el diámetro de tubería. ¿Está bien? Bien, para resolver sistemas de tuberías en serie clase 3 se tiene como dato la densidad y la viscosidad del fluido. El tipo de tubería, no su diámetro, tipo, puede ser tubería de cobre, tubería de acero comercial, tubería de hierro galvanizado, tipo de tubería. Además se conoce el caudal. ¿Ya? El caudal es conocido, pero no se conoce el diámetro de la tubería. Incógnita, la velocidad del fluido, ¿no? Porque no tengo el diámetro, no puedo conocer, ¿no? Para transformar el caudal a velocidad necesito el área. El área está en función del diámetro. Entonces no conozco la velocidad del fluido, no conozco el número de Reynolds, el factor de fricción, y no conozco el diámetro de la tubería. Entonces, existen dos métodos. Un método que es teórico, que considera el sistema de tuberías sin accesorios. ¿Ya? Sin accesorios. Esto es ideal, ¿no? Como ustedes se podrán dar cuenta, es ideal. Pero puede servirnos a nosotros, ¿no? Ya ustedes, ingenieros, ¿no es cierto? Puede servirnos más o menos, por decir, para hacer una apreciación de un sistema de tuberías en primera instancia, el diámetro con esto, ¿no? Entonces, emplazo aquí, considerando el sistema de tuberías sin accesorios, y tengo un diámetro. Entonces, el diámetro ya con accesorios va a estar próximo a esto, va a ser un poco más o menos, ¿no? Pero para hacer esto se aplica, esta ecuación se aplica, dice, a sistemas sin accesorios para determinar el diámetro. Sin accesorios, ojo, solamente tuberías rectas. Tengo la rugosidad, la longitud del caudal, la pérdida de energía por fricción, viscosidad caudal, densidad, ¿no? Tengo la ecuación y me da el diámetro interno de la tubería. Es el diámetro interno de la tubería. Con este diámetro interno debo ir a tablas y buscar el diámetro comercial más próximo para este diámetro interno. Con este diámetro interno me voy a las tablas del Robert Mott y busco un diámetro próximo a este diámetro interno
Y luego en la primera columna para ese diámetro interno, ¿cuál es el diámetro comercial? Y tengo el diámetro comercial de la tubería. Este es solo el diámetro interno, como lo indica la figura, ¿no es cierto? Diámetro interno. Y este es para un sistema sin accesorios que me permite determinar el diámetro de tubería. Pero en la mayoría de los casos tenemos sistemas de tuberías con accesorios. Por ejemplo, aquí. Tengo aquí un sistema de tuberías con accesorios. Esto es el caso más común en la industria, ¿cierto? Entonces ya esto es un sistema de tubería. ¿Qué me pide? Hallar el diámetro de la tubería. No conozco el diámetro de la tubería. Dice, anote, escriba y simplifique la ecuación de balance de energía mecánica. Entonces tengo aquí la ecuación de balance de energía mecánica. La presión, esto es un tanque abierto. Aquí tiene una ventilación, ¿cierto? Aquí está, es para ventilar. Por tanto, la presión sobre la superficie libre es la atmosférica. La velocidad en el punto 1 es 0, ¿cierto? Entonces, la presión, esto se descarga a la atmósfera en el punto 2. La presión en el punto 2 también a la salida es la presión atmosférica. Presión 1 con presión 2 se simplifica. La velocidad en el punto 1 es 0. Puedo tomar Z2 como nivel de referencia. Esto es 0, Z2. A partir de ese punto voy a tomar en cuenta la altura, Z1. Z1 no es 0. Entonces, la velocidad a la salida tampoco es 0. Entonces, tengo esta ecuación. Esta es la ecuación simplificada. Este es el primer paso. Debo simplificar la ecuación de balance de energía mecánica. Esta simplificación es para este caso particular. No vayan ustedes a pensar que esta simplificación es para todos los casos. No, esto es para este caso particular. Puede existir el sistema de tuberías, ¿no es cierto?, con diversa instalación de tubería. Esto es para este sistema. Pero aquí estoy mostrando más el método. Z1, ¿a qué es igual Z1? A la velocidad en el punto 2 sobre 2 veces la gravedad. Tengo pérdidas, ¿no es cierto? Pérdidas de energía. Estos son a la entrada, ¿no es cierto? Aquí tengo en función de K, el coeficiente de resistencia. Tengo otras pérdidas, ¿no es cierto?, que está en función de la longitud equivalente. Tengo la válvula y el codo. Aquí estarían la sumatoria de la válvula y codo. Y además tengo tramos rectos de tubería. Y esta es la pérdida de energía en tramos rectos de tubería. ¿No es cierto? Entonces tengo la ecuación ya, pérdidas secundarias y pérdidas primarias. Z1 se conoce. Z1 es conocido. ¿Qué no se conoce de esta ecuación? El diámetro de la tubería. Este diámetro no es conocido. Pero no nos olvidemos que el caudal ya es conocido, el caudal. Entonces voy a expresar el caudal, ¿no es cierto? Es velocidad por área. La velocidad será igual al caudal sobre el área. Pero aquí es igual el área. Pi cuartos por diámetro interno al cuadrado. Reemplazo el área. Pi cuartos por diámetro interno al cuadrado. Realizo operaciones. En las ecuaciones tengo velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces digo, la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad será igual, velocidad al cuadrado, esta relación al cuadrado. 4 por 4, 16, caudal al cuadrado, ¿no es cierto? Pi cuadrado, diámetro al cuadrado, diámetro a la cuarta, ¿no es cierto? Sobre 2 veces la gravedad. 16 sobre 2, 8. Realizo operaciones y tengo que la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad está dada por esta relación. Entonces, en la anterior ecuación reemplazo la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, reemplazo por su equivalente en función del diámetro. Aquí el caudal es conocido, ¿no es cierto? Pi también es la gravedad también. La única incógnita es el diámetro, ¿no es cierto? No conozco el diámetro. Por tanto, voy a obtener una ecuación de balance
de energía mecánica en función del diámetro. ¿Por qué? Porque es conocido, ¿no es cierto?, pi, el caudal, ¿no es cierto? Entonces determino Z1 en función del diámetro. Pero aquí tengo un factor de fricción, ¿no? Este factor de fricción tampoco lo conozco. Entonces está en función del factor de fricción. Bien, entonces tengo en función del factor de fricción. Aquí la incógnita es diámetro y el factor de fricción. E y F son constantes, los he sumado, todos estos términos los he sumado en E y F mayúscula, ya los términos conocidos, son constantes. Entonces tengo esta relación. Entonces debo asumir, el paso 4, asumir o tantear un valor para el factor de fricción. Sugerencia, para un primer tanteo, tomar el factor de fricción asumido 0.02. Entonces tomo aquí 0.02, como Z1 es conocido, despejo el diámetro. Y tengo el diámetro interno de la tubería. De esa forma determino el diámetro interno. Pero como el factor de fricción es asumido, debo verificar que ese factor de fricción es el correcto. Entonces, determino el diámetro interno en el paso 5 y con este diámetro voy a determinar el número de Reynolds. Aquí el caudal es conocido, la viscosidad cinemática también. Todo 4 por el caudal, pi sobre la viscosidad cinemática lo voy a llamar m, que es una constante, sobre el diámetro. Divido entre el diámetro y hallo el número de Reynolds, ¿está bien? Con el diámetro calculado en el paso 4, ¿no? En este caso en el paso 5, ¿está bien? Tengo el diámetro y tengo el Reynolds. Con el número de Reynolds, si el flujo es turbulento, determino el factor de fricción. Este es el factor de fricción calculado. ¿Está bien? Si este factor de fricción, debo comparar, si este factor de fricción calculado es igual al factor de fricción asumido, que es 0.02, si el factor de fricción calculado es igual al factor de fricción asumido en el paso 4, el diámetro calculado en el paso 5 es el diámetro interno correcto. ¿Está bien? Es el diámetro interno correcto. Bien, ya tengo el diámetro interno. Eso sería el metro. Paso 9. Si el nuevo factor de fricción calculado es diferente al factor de fricción asumido, ¿cierto? Repita los pasos 4 al 8, utilizando el factor de fricción calculado para un nuevo tanteo. ¿Está bien? Entonces, de esa forma se realizan los tanteos hasta que los factores de fricción sean iguales. Estos métodos están en este texto, Mecánica de Fluidos de Robert Moore. Están en el capítulo 11. En el capítulo 11 de Mecánica de Fluidos de Robert Moore. ¿Está bien? Bien. Tarea para la próxima semana. Ahora vamos a ver la tarea, antes de concluir. Tarea para la próxima semana. Resolver el problema 11.24 del Robert Moore. 11.24
11.24 del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott, séptima edición. Esto es tarea para la próxima semana. Esta tarea ustedes la entregan al auxiliar de cátedra, ¿ya? No al docente, al auxiliar de cátedra. ¿Está bien? La próxima semana yo voy a conversar con él. ¿Está bien? Bien, si tienen alguna pregunta. Bueno, ingeniero, una consulta. Para el aire, por ejemplo, cuando quiero calcular el número de Reynolds, necesito su densidad, ¿no? ¿Ah? ¿Esa densidad es la densidad de la entrada de la tubería? ¿Es la densidad de la salida? ¿O es el promedio de esas densidades? Es el promedio. ¿Ya? Pero esto nosotros inicialmente estamos estudiando nosotros líquidos. Eso vamos a ver en la parte de fluidos compresibles con mayor detalle. Pero sin embargo, como usted me pregunta, es la densidad promedio. Ok, gracias. Ingeniero, disculpe, si calculamos por tanteo el diámetro interno y el factor de fricción, ¿tienen que ser necesariamente iguales, idénticos en los números decimales y enteros, o pueden variar con algunos decimales? Por ejemplo, si me sale 55.1 en uno y en el otro 55.98. Ya, muy buena pregunta, ¿no? Bueno, el factor de fricción, ¿no es cierto? El factor de fricción para el tanteo debe tener por lo menos 4 decimales. Ya, nuevamente estoy indicando 4 decimales para el factor de fricción. No vale un factor de fricción que tenga menos de 4 decimales. ¿Está bien? Entonces, no vale redondear el factor de fricción. Debe tener por lo menos el factor de fricción 4 decimales. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, para hacer el tanteo, ustedes pueden utilizar las calculadoras en un Solve, ¿no? Entonces, pueden hacer uso de esa función de su calculadora, del Solve, pero eso requiere práctica. Para eso es el ejercicio que les di, para que ustedes practiquen, ¿ya? Tienen que practicar eso. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no habiendo más preguntas, vamos a dar por concluido la clase de hoy. Estamos de retorno el próximo día lunes a las 7 de la mañana, Dios mediante. Cuídense, por favor, apreciados estudiantes, y tengan muy buenos días. Hasta pronto.